Hola, mi nombre es Daniel Gustavo y en esta ocasión les presentaré la resolución del problema 5-86 presentando además la solución alternativa de un mecanismo de 4 barras que en mi opinión es muchísimo más sencillo y más simple que el utilizar estas fórmulas que vemos en la esquina superior derecha y además hay que hacer hincapié que este método puede ser utilizado para varios mecanismos. Comencemos. Bueno, el problema 5-86 nos indica lo siguiente: el mecanismo de 4 barras, como se muestra, el eslabón de la tierra OC se considera la cuarta barra si el eslabón de la transmisión OA tiene una velocidad angular omega de 10 radianes por segundo, determine las velocidades angulares de AB y BC, que son prácticamente las velocidades angulares de las barras restantes, es decir, las barras que están en movimiento. Aquí iniciamos entonces planteando nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas primeramente son, como nos indica claramente el problema, las velocidades angulares, que las denotamos en esta representación como omega, AB y BC. Todo esto con el único dato que nos dan del problema, que son las dimensiones y la velocidad inicial de la barra OA de 10 radianes por segundo, en sentido antihorario. Bueno, pues primeramente déjenme ajustar una imagen para hacer nuestro polígono de vectores posición. Aquí primeramente inicio trazando una serie de vectores que nos servirán más adelante para plantear nuestras ecuaciones. Esta orientación de los vectores puede ser planteada de manera general a conveniencia, como por ejemplo aquí podría dimensionarlo de esta manera, pero para mis fórmulas notarán más adelante en el método que haciéndolo de esta manera es mucho más sencillo. Aquí. Sí, básicamente eso serían nuestras posiciones de los vectores. Estos vectores se posicionan de manera arbitraria, como tú quieras, partiendo desde un punto O y hasta otro punto de posición final, que en este caso es C. Ahora plantearé mi posición principal, que en base a esta hay varias referencias que debemos de tener en cuenta para poder proseguir con el método. Aquí plantearé nuestros ejes de referencia, ¿sí? Este será el eje Y, este será el eje X. Aquí, como observamos, la longitud del eslabón OA será L, la longitud del eslabón AB, H, y así sucesivamente E y R y Z. ¿Sí? Le dimos dimensiones a nuestros vectores para poderlos atacar de una manera mucho más eficiente. Aquí los nombraré. ¿Cómo se llaman esos vectores? Tenemos el vector de A con respecto a el punto O, el vector de C con respecto al punto B, el vector de C con respecto a este otro punto, lo denotaré como Q. Como les digo, este método es general e incluso me plantea esa dimensión que la necesitaré, pero notemos que aquí igualmente se forma otro vector. Pero como vemos, ese punto simplemente ha sido de referencia para este método. Más adelante se darán cuenta del por qué se hizo. Aquí tenemos nuestra dimensión de los ángulos. Aquí se orienta esta posición de los ángulos debido a que esa vamos a tomar para poder ejercer la resolución del problema. Noten que así lo he dimensionado. Vamos a colocarlo por acá. La posición de los ángulos igualmente puede ser arbitraria, como tú quieras, en ese sentido o en sentido inverso, siempre y cuando sea planteado desde un eje fijo, X o Y en este caso. Ahora vamos a denotar cómo se forman las ecuaciones a través de este método. ¿Sí? Las ecuaciones serán utilizando estos vectores. Aquí los estoy extrayendo su nomenclatura más que nada para poder, en base a esto, resolver el ejercicio y plantear nuestras ecuaciones de posición. Noten, aquí primeramente hago la suma del vector de A con respecto de O más el vector de B con respecto de A. ¿Sí? Todos estos son vectores.
y los colocaré ahora de la siguiente manera, más el vector de c con respecto de b. Noten que sigo la misma trayectoria para la formulación de estas ecuaciones en base a cómo yo definí mis vectores. En caso que tú los hayas definido de otra manera, te quedará otro tipo de ecuación, pero llegarás a la misma respuesta. Y aquí notemos que ahora ya tengo yo mi ecuación ya definida. Ahora vamos a descomponer estas ecuaciones de los vectores en sus componentes x, y y z. Pero primeramente hay que plantear nuestras variables. ¿Cuáles son las variables? Pues θ1, θ2 y θ3. ¿Por qué son estas variables? Porque estas variables son las que cambian en base al tiempo. Esto es fijo, lo denotaré por aquí. Lo que he marcado en morado es constante. Sí, las distancias no cambian de los eslabones, simplemente se quedan igual. Entonces, nuestras únicas variables que dependen del tiempo son θ1, θ2 y θ3. Entonces, aquí vamos a colocar a continuación cómo es que estos vectores se descomponen en sus componentes x, y y z. Como aquí lo notamos, ahora para el vector de b con respecto de a tendremos lo siguiente, la siguiente descomposición. Otra nota importante aquí es que hacer esto da el vector de c con respecto de o y igual del lado derecho. Eso es un modo de verificar de que nosotros estamos haciendo la operación correcta, ¿sí? Debemos de llegar del lado izquierdo lo mismo que tenemos del lado derecho. En este caso tendremos en la componente en y h por el seno de θ2 y en la componente en x menos h por el coseno de θ2. Todo esto en base a cómo planteemos nuestro eje de referencia xy. Y así seguimos haciéndolo, el procedimiento, descomponiendo estos vectores en sus componentes x, y y z para de ahí partir. Aquí he planteado un eslabón adicional, ¿sí?, que es en base a cuando el eslabón pudiera llegar a tener esa posición. Noten que sigo teniendo la misma distancia E y asimismo este punto será considerado el punto B. Esto es para ver más que nada cómo es que se descompone el vector en este método, ¿sí?, el vector de C con respecto a B, en base a el uso del ángulo θ3 que se irá moviendo, ¿sí? Aquí igualmente planteo mis ejes de referencia x y y para definir cómo es que esta orientación será efectuada. ¿Sí? Notemos que el ángulo, la dirección, del vector iría hacia abajo, ¿sí?, este vector, y así es como se debe de hacer la descomposición de cada uno de los vectores. Aquí déjenme definirlo un poco más claro. Como podemos observar, ya se plantea de manera más evidente cómo que está constituido nuestro triángulo rectángulo, y a partir de esto podemos definir que tenemos tanto x como y tendrían signo negativo de acuerdo a nuestro sistema de referencia y quedaría de esta manera, ¿sí? Noten que para la elaboración de cada uno de estos términos y descomposiciones, el eje principal x y y respectivamente se debe de colocar en el punto de inicio de cada uno de los vectores, ¿sí? Es decir, para poder constituir estas ecuaciones. Les recomiendo que lo hagan a mano, ustedes también, y asimismo puedan desarrollar y efectuar el método y entender mucho del porqué, ¿sí? Pero recuerden, esa es la clave para plantear esta primera ecuaciones. Los vectores se plantean de manera arbitraria y para la determinación de esto se coloca los ejes de referencia en la colita del vector, ¿sí? Y aquí es importante recordar que las variables, ¿cuáles son? Nuestras funciones del tiempo. Ahora, en verde tenemos nuestras ecuaciones de posición. Ahora pasaremos a efectuar cómo sería su derivada para ejercer las ecuaciones de aceleración, ¿sí?, en base a que tenemos las variables θ1, θ2 y θ3. Aquí primeramente L es constante, simplemente tendríamos la derivada de el coseno de θ, que es menos el seno de θ, por la derivada interna, que es θ1. Y igualmente
para el otro término, la derivada del seno es coseno de teta por la derivada interna, que es teta 1. Y como no tenemos nada en el eje z, pues 0. Tendríamos ejes en el eje z si fuera un mecanismo tridimensional. Vamos con el siguiente término, la derivación del siguiente vector. H, como es una constante, sale de la derivación y tendríamos, por ejemplo, para la componente en Y, la derivada del seno es coseno de teta 2 por la derivada interna, que es teta 2 punto. Y nuevamente en la componente en Z tenemos 0. Más lo siguiente, que es la derivación de el vector de Q con respecto de el vector de C con respecto de B, perdón. Quedaría de la siguiente manera esta derivación. Recuerden, estoy derivando conforme a nuestras variables de tiempo, que nuestras variables de tiempo serían teta 1, teta 2 y teta 3. Y nuevamente les hago hincapié, este es un método general y podemos nosotros especificar la posición de nuestros vectores como nosotros deseemos y siempre y cuando se efectúen los eslabones en cualquier posición. En este caso elegí este término en general para poder ejercerlo. Aquí ya he terminado de derivar. Aquí, como observamos, R y Z, que son los términos que no nos especifica el problema, por eso no nos son de importancia, pero se podrían calcular con estas ecuaciones de posición y al derivarlas, como son constantes, son 0. Por eso es que se coloca igual a 0,0,0 para ambos términos. Ahora, vamos a ejercer nuestras ecuaciones de aceleración. ¿Cómo lo logramos? Bueno, sería derivando ahora nuestra ecuación de velocidad en base a nuestras variables de tiempo de la siguiente manera. Aquí tendremos la derivación del seno de teta por el seno de teta punto. Esta derivación nos queda de la siguiente manera, coseno de teta 1 por el coseno de teta 1 punto al cuadrado más la derivada de teta punto es teta 2 puntos por el seno de teta. Ahora aquí vamos con el siguiente término, la componente en Y, L es una constante, no afecta. La derivada de el coseno es menos el seno de, y acá tenemos el coseno, simplemente varían eso. Como verán, es bastante práctico el problema y asimismo se repiten muchos de los términos. Es por eso que les digo que es bastante rápido y más eficiente que nosotros memorizar las ecuaciones de producto cruz y producto punto. Aquí vemos una simplificación, podemos retirar el signo. En este caso, por este problema estoy poniéndolo de manera general para ver cómo obtener ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, pero en dado caso de que ustedes simplemente tengan de incógnita la velocidad, como en este caso, únicamente ocuparán las ecuaciones de velocidad y no será necesario derivar nuevamente para encontrar las ecuaciones de aceleración. Y esto es muy importante, ya que si en un problema tenemos tanto de posición, de velocidad y aceleración incógnitas, con todas estas ecuaciones que nosotros estamos desglosando, se nos simplifica bastante el problema y a continuación lo veremos. Y como les repito, lo único que estoy haciendo aquí de pasar de la ecuación de velocidad a las ecuaciones de aceleración es simplemente derivar, ¿sí? Obtener la segunda derivada. Aquí estoy sustituyendo los términos por los que realmente forman la derivada original, que en este caso únicamente varía en el ángulo teta 3. Y como les repito, básicamente esto
es mucho más para mí eficiente y lo planteo como un método realmente alternativo para muchos problemas. Si quieren ver cómo utilizo este procedimiento en base a otros ejercicios, visiten mi canal, se los agradecería muchísimo. Y bueno, aquí tenemos la ecuación de aceleración. Y listo, ya tendremos todo para determinar posición, velocidad, aceleración y cualquier término que nosotros querramos ocupar para resolver este problema. Así es que así es prácticamente cómo se constituye el método. Planteas vectores, derivas una y dos veces y obtienes ecuaciones de velocidad y aceleración en base a tus vectores de posición que has planteado anteriormente. Y asimismo es importante identificar para poder derivar cuáles son tus variables que cambian con respecto al tiempo. Otro punto importante a resaltar es que el ángulo tú lo puedes plantear siempre y cuando tengas un eje fijo, ya sea en eje X o en eje Y, para poder definir su orientación del ángulo y ver cómo va a estar variando en base al tiempo. Y otra cosa importante es de que siempre recuerden que se debe de iniciar en un punto, en este caso el punto O, y terminar en otro, en este caso el punto C, por un lado y por el otro, por todos los lados que se pueda llegar para esa trayectoria, utilizando las más cortas en algunas ocasiones o las más largas. Noten que aquí yo utilicé Z y R, puesto que de no ser así, la distancia que hubiera colocado para la formación de estas ecuaciones me hubiera quedado en consideración a otro ángulo, que sería el ángulo de la distancia de O a C, y eso no sería factible. Es por eso que utilicé Z y R. Bueno, aquí permítanme, vamos a continuar con la resolución del problema. Como nos solicitan simplemente las velocidades angulares o AB y BC de las barras restantes prácticamente, podemos ejercer uso únicamente de nuestra ecuación de velocidad. ¿Y qué necesitamos? Simplemente sustituir. En base al dibujo que ya nos planteamos anteriormente, tenemos que la distancia L da un valor de 80 milímetros, tenemos que el ángulo θ1 es de 60 grados y tenemos θ1 punto, ¿sí? Que es la velocidad omega que nos está dando el problema. Simplemente que aquí, de acuerdo a la nomenclatura que yo traté en mi esquema, es θ1 punto. Pero ustedes la pudieron haber dejado como omega 0 sin ningún problema, teniendo en cuenta que la derivada del ángulo es omega, claro. Y la segunda derivada, la velocidad angular. Vamos con el siguiente término, la trayectoria, la distancia que nos están dando de h es de 240 milímetros, el ángulo de θ2 es de 15 grados y aquí nuevamente tendremos ya θ2 punto, que sería la velocidad angular de la barra AB. Simplemente que aquí, de acuerdo a la nomenclatura que yo he tratado y tomado, tenemos que es θ2 punto. Continuando con la resolución, así iremos sustituyendo término a término. Noten que de acuerdo a la ecuación de velocidad ya tenemos todos los términos listos para sustituir. El tercer término nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos más la distancia E, nos da un valor de 200 milímetros, ya de acuerdo a las especificaciones del dibujo. El ángulo al que está en esa posición que nos está solicitando el problema es 90 grados. Proseguimos aquí. Tendríamos menos el coseno simplemente de acuerdo a esta especificación que obtuvimos de la ecuación de velocidad. Simplemente cambiaría seno por coseno, 0 aquí, y esto sería igual a simplemente 0, 0, ¿sí? La suma de los dos vectores, 0. Aquí notemos ahora que ya se nos genera un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Esto sería θ2 punto y esto sería θ3 punto, ¿sí?
y esto sería θ1 punto, para que quede un poco más claro, de acuerdo a mis fórmulas que planteé. Ahora notemos que esto, que se ve en color azul, nos genera un sistema de ecuaciones bastante práctico. Y aquí vamos a colocarlo, que estas velocidades angulares nos darán como resultado las incógnitas que buscamos. ¿Sí? Esto representado como θ2 y esto como representado como θ3 punto y θ2 punto. Y ahora podemos simplificar un poco más este sistema de ecuaciones, quedando de la siguiente manera. Ahora lo que resta es simplemente resolver este sistema de ecuaciones. Ustedes lo pueden ejercer por el método que ustedes quieran para encontrar tanto θ2 punto como θ3 punto. En esta ocasión no lo hago por practicidad del video. Ustedes pueden consultar cualquier otro libro para poder resolverlo. Ahora, θ2 punto, que es la velocidad de AB, la barra AB, eso nos da un valor de menos 1.7254 radianes por segundo. El signo negativo corresponde a que esta dirección que planteamos no está bien, esa dirección del ángulo no está adecuada, sino que iría en esta otra posición. ¿Sí? Iría en esa posición. Eso nos indica el signo negativo. Ahora vamos con θ3 punto, que sería la velocidad angular de la barra BC. Eso nos da un valor de 3.999 radianes por segundo. Nos da signo positivo, eso nos quiere decir que la dirección que nosotros planteamos para θ3 es correcta. Y asimismo terminamos nuestro problema, ¿sí? Esta dirección sería la adecuada. Y ya sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Visiten mi canal y suscríbanse por favor.